Bienvenidos a un nuevo capítulo. Los saludamos desde Fórmate, Instituto para la Educación y el Trabajo. Estamos hoy abordando un nuevo capítulo llamado Accidentes Laborales. Para empezar con una breve introducción y con un breve objetivo, vamos a clasificar claramente lo que es un accidente. Si podemos determinar en este caso la definición de accidente, va a ser entonces el evento, va a ser el momento, un suceso por el cual se lleve a cabo una experiencia negativa, algo que atente contra nuestra salud o que sea algo riesgoso para nuestra estabilidad vital en el trabajo. Sabemos entonces que dentro del tema de amenazas y accidentes laborales vamos a encontrar temas de vulnerabilidad. Y vamos a tener en cuenta todos aquellos accidentes que van a hacer que nosotros tengamos un estado de vulnerabilidad. En este caso, es muy importante entonces reconocer la tipología de los accidentes laborales, saber que hay un marco tangible y legal que va a apropiarse de la jurisdicción de cada tema y que sobre todo nos va a avalar y nos va a proteger de cualquier tipo de mecanismo desfavorable para nuestro trabajo. Es claro y estamos de acuerdo que todas las empresas tienen la obligación de generar un entorno seguro para sus empleadores, que puedan sentirse en un lugar seguro, con calidad y que tenga sobre todo la predominancia más grande, que es el bienestar. Por eso es claro y tenemos que decirnos que no solo el marco legal o reglamentario de las empresas van a ser entonces en este caso el único aporte que vamos a hacer, no. De hecho, los empleados también tienen que aportar con el perfeccionamiento y sobre todo las intenciones que tienen para seguir adelante con el tema de la reglamentación política de la empresa. Es muy importante entonces también saber de que vamos a tener en cuenta de que existen casos o existen eventos o, por decirlo así, sucesos que nos permiten a nosotros caer en un accidente laboral. Vamos entonces a desprender cada tipología con un ejemplo para que todos ustedes tengan el discernimiento y la capacidad de exponer y explicar este tema más adelante. Si vamos a hablar de las tipologías de accidentes laborales, vamos a comenzar con una que es muy común en todos los accidentes laborales, especialmente acá en Colombia, y son los resbalones. Vamos a hacer entonces un ejemplo. Una empresa que se dedica a la pintura de fachadas, es decir, de edificios donde tienen que utilizar, en este caso, arnés o tienen que utilizar andamios, son personas que por lo general van a tener probabilidades muy grandes de que si en algún momento no tienen cuidado o no tienen por lo menos fijado bien sus piernas o su cuerpo al andamio, probablemente se resbale y haya un accidente catastrófico, como es perder la vida desde las alturas. También encontramos en servicios públicos o en transportes públicos la empresa de Cultura Metro. Sabemos que el metro en muchas ocasiones, cuando están designándose las labores de limpieza o de aseo, se tiene claro el tema de la señalización, ya que es muy importante evitar resbalones tanto para los usuarios que utilizan el transporte público como también para los de la parte del personal. Mire que este tipo de situaciones o señalizaciones en el momento de estar encerando los pisos o está, supongamos, el ambiente está lloviendo mucho y se está inundando ciertas partes de las plataformas del tren, ahí es donde entonces comenzamos con la señalización, hacer un claro énfasis en que tengan cuidado de conservar la distancia debido a que hay una zona húmeda. Entonces la tipología de los resbalones dentro de los accidentes sería por lo tal uno de los tipos más comunes en muchas empresas. Ya dando por ejemplo un ejemplo final sobre este accidente, también existen dentro de la parte de obras civiles o dentro de la parte de reformas este tipo también de riesgos a nivel laboral que se puede utilizar de pronto cuando se están haciendo un mantenimiento de pisos o cuando se están haciendo un mantenimiento de
de apartamentos, es muy importante tener cuidado también con este tipo de resbalones y de accidentes laborales. Vamos a ver entonces otra tipología que nos va a generar un accidente laboral, y en este caso va a ser entonces los objetos de carga pesada. Mire que vamos a encontrar de que las empresas que se dedican en este caso a un tema de logística de entrega van a utilizar mucho lo que es el tema de cargas pesadas, cargas que van a generar lesiones o accidentes graves si no se tienen las medidas, inclusive los EPP, los elementos de protección personal, para evitar algún tema de accidentes por aplastamiento o en este caso accidentes por cargas pesadas. Muy importante, si nos familiarizamos con el sector del transporte de encomiendas, es decir, una central logística de envíos, sabemos que estas personas, los montacarguistas, tienen que tener mucho cuidado, tienen que tener mucha curia y sobre todo mucha prevención en evitar algún tipo de accidente por carga pesada. Vamos a tener también los desgarros musculares. No solo la carga pesada va a generar un accidente laboral, sino también en parte existen otro tipo de cargas que no son tan pesadas, pero que si no se tiene la adecuada mecánica corporal, podemos sufrir y podemos acontecernos en un estado de desgarre muscular. Vamos a hacer un ejemplo. Todos los que son, por ejemplo en este caso, bodegueros o que tienen en este caso un perfil de operarios que manejan, por ejemplo, temas de almacenes y todo lo que es la capacidad de surtir elementos visuales, vamos a encontrar entonces que uno de los accidentes más grandes va a ser el desgarre muscular, sea por ejercer una fuerza mal hecha, sea por tener de pronto en este caso un inconveniente o en un caso mucho más extravagante se puede tener entonces un accidente bajando las escaleras o caminando o en su defecto corriendo. Esto es muy importante porque puede ser entonces un evento, una ocurrencia, algo que de la nada accidentalmente nos incapacita. Hay otro que es uno de los accidentes también comunes dentro de los supermercados o dentro de los grandes almacenes de cadena, que es los objetos pesados que caen. Algún tipo de objeto que pueda caer desde una estantería más grande que mi estatura. Es importante entonces referenciarnos acá y saber entonces que esta capacidad de tener este rol nos permite a nosotros tener mucho cuidado con los objetos pesados que pueden estar en estanterías más arriba y que nos pueden permitir algún tipo de accidente o lesión. En muchas situaciones se ha detectado que los almacenistas, es decir, las personas encargadas en abastecer los cubículos donde están todo el mercado, tienen que tener mucho cuidado y por los que no tienen cuidado saben que van a incurrir en un accidente laboral que es por un objeto pesado que cae hacia ti. Entonces mire que en este caso es muy importante prevalecer los accidentes laborales desde un tema de prevención, desde un tema de complementación y sobre todo desde un tema de análisis de riesgo. Vamos a hablar también de todas aquellas personas que trabajan conduciendo, trabajando en transportes vehiculares, pero en este caso cuando son los conductores, cuando tienen riesgos de chocarse. Uno de los riesgos más grandes de las empresas centrales de transporte o de transporte público, uno de los accidentes comunes laborales de estas dichas empresas va a ser entonces los choques y las colisiones. En este caso, los choques y las colisiones van a entrar en materia cuando estamos entonces ejerciendo un rol, un cargo de conductor o de transportador, sea de motocicleta o sea de carro. Sabemos entonces que los motociclistas y los conductores o choferes van a tener este riesgo de accidentarse a nivel laboral por un choque. Sabemos que a estas personas desde el proceso de selección se les
evalúa completamente sus capacidades en cuanto a la conducción, que tenga al día completamente sus antecedentes de tránsito, que pueda por lo menos comprobar de que es una persona que tiene experiencia de más de 2 o 3 años conduciendo, porque desde ese mismo proceso de selección se puede en este caso evitar futuros accidentes laborales que dependan de choques y colisiones. Por otro lado, vamos a hablar de todos aquellos roles que van a demandar un esfuerzo físico y por lo menos un contacto directo con maquinarias, sea pesadas o sea industriales. Por ejemplo, en este caso, uno de los accidentes más comunes que conservamos dentro de la parte empresarial va a ser el tema de los cortes y las laceraciones. Si vamos a unificar en varios ejemplos esta explicación, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener en cuenta que nosotros estamos prevaleciendo un trabajo que depende de cortar o depende de manejar una fileteadora o depende de manejar algún tipo de máquina operaria, que si en algún momento específico llego yo a descuidarme, posiblemente pase a un tema de accidente por corte y laceración. Si vamos a hablar entonces de los temas accidentales de este tipo de heridas, sabemos entonces que existe una variedad de heridas que se pueden desprender gracias y únicamente a mi parte laboral. Dentro de mi parte laboral entonces sabemos que nosotros, los que somos operarios, los que estamos entonces manipulando cualquier tipo de objeto cortopulsante, cualquier tipo de objeto, maquinaria filosa, vamos a tener el riesgo prevalente de cortarnos o lacerarnos. Si bien sabemos que una laceración es una destrucción tisular, es decir, una destrucción de la capa tisular, que significa que es la capa de la piel. Cuando entonces existe ese tipo de accidentes, es muy importante saber que es riesgoso, porque una herida como estas puede conllevar a una hemorragia, y las hemorragias directamente pueden conllevar a un shock hipovolémico, es decir, un shock, una conmoción mental que se genera gracias por el exceso exuberante de sangre. Por eso es muy importante que este tipo de cortes y laceraciones o este tipo de accidentes, cuando se presentan, se estén conteniendo en un plan de emergencias o en un plan de urgencias, donde nuestros equipos de emergencias como APHs o enfermeros dentro de la empresa puedan predisponer cualquier tipo de atención si en caso tal existe un accidente laboral de tipo de corte o laceración. Por otro lado, vamos a hablar de todas las empresas industriales de químicos. Si bien sabemos que este tipo de empresas se dedican a la comercialización de elementos químicos y farmacéuticos que en sí desprenden vapores que pueden ser nocivos para nuestra salud, en especial aquellos que trabajan con elementos completamente contaminantes como lo es la radioactividad, como lo es en este caso químicos como el plutonio, como el selenio, que van a ser altamente tóxicos para nuestra salud y especialmente para nuestras vías respiratorias. Conocemos entonces dentro de los temas de prevención y promoción de este tipo de accidentes laborales que cuando hablamos de una intoxicación por gases o por humos o por algún tipo de elemento químico radioactivo, sabemos que tenemos entonces en este caso tenemos la presencia de un accidente laboral debido a inhalaciones por vapores tóxicos. Encontramos entonces que esto puede ser altamente incapacitante y perjudicial para tu salud. Existen casos de personas que trabajaron toda su vida sin ningún EPP, es decir, elemento de protección personal como lo es el tapabocas, y en su efecto ese tipo de situación le generó un cáncer de pulmón, hasta donde se puede agravar el accidente. No solo es inhalar
la sustancia tóxica, sino también las consecuencias médicas y físicas que se pueden desprender de este tema. Si nos remitimos a las empresas que prestan sus servicios en cuanto a la construcción o en cuanto a la edificación de carreteras, sabemos que uno de los accidentes laborales más predominantes para este tipo de personas que trabajan con todo este tipo de maquinarias de ruptura, sabemos entonces que la exposición al ruido fuerte, en este caso, va a ser un accidente totalmente común en este tipo de gremios o de empresas. Sabemos entonces que la exposición a los ruidos fuertes van a generar lesiones timpánicas, es decir, no vamos a tener una buena calidad hipoacústica. Vamos a descender en lo que escucho y probablemente adquiera después problemas de audición. Es importante reconocer que este tipo de trabajos conllevan tener a la mano elementos de protección para los oídos. Las personas que tienen que taladrar, las personas que tienen que hacer algún tipo de revestimiento en una carretera o algún tipo de sanación o reformación de carretera, son personas que están constantemente victimizadas por ruidos fuertes. Si de hecho nosotros sabemos que dentro de nuestros apartamentos escuchamos este tipo de ruidos, ¿cómo serían entonces las personas que están trabajando allí taladrando completamente el suelo? Si no tienen en este caso sus elementos de protección auditivos, no van a poder entonces garantizar su salud ocupacional y probablemente entonces decaigan en cualquier tipo de achaque o efectos de la audición. Por último, uno de los accidentes laborales más comunes van a ser este tipo de accidentes que no son de predominancia o que en sí no tienen participación activa con nosotros mismos, sino que van a existir otro tipo de accidentes laborales que no competen en la empresa o no competen en la parte de operatividad o de producción, sino que ya simplemente son accidentes que pueden ocurrir de forma exógena, es decir, al exterior de la empresa. Para recapitular, sabemos entonces que el tema de accidentes laborales es muy importante reconocerlo como tal, como un tema completamente esencial para poder entonces determinar, en este caso, un análisis de riesgos. Mire que si ponemos a unir los cabos sueltos que hemos tenido en estos momentos en los capítulos, sabemos que el análisis de riesgo y los riesgos endógenos y exógenos se complementan perfectamente con este otro capítulo que se llama accidentes laborales. Los espero en un nuevo streaming, en una nueva oportunidad, y vamos entonces a seguir continuando con esta capacitación. Muchas gracias.